Buenas tardes, bienvenido a la asignatura Administración Financiera. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Para mantener el contacto constante y poder aclarar las dudas que se presenten, recuerde que existe la mensajería dentro de la plataforma, la cual es la idónea para poder comunicarnos. En tal caso de que no puedan ingresar en ese momento a la plataforma y tienen que solicitar asistencia o asesoría en un momento dado, entonces pueden enviar un mensaje al WhatsApp o al correo electrónico indicado y con gusto les atiendo. Para iniciar, debemos aprender que en la administración financiera, el administrador financiero, ¿sí?, es la persona que va a estar encargada de revisar y estar pendiente sobre los procesos de inversión, es decir, en qué podemos invertir nuestro dinero, las necesidades de financiamiento y por lo tanto de los dividendos que se obtienen de las diferentes operaciones comerciales de ventas de nuestra organización. Entonces, esa administración financiera siempre busca obtener la mayor rentabilidad y la mayor liquidez, dado que eso le garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores de materia prima y buscar esa rentabilidad que le va a permitir incrementar el capital a la empresa y por ende obtener las ganancias que esperan entonces los socios. Pero para poder llevar a cabo esos procesos de inversión, de financiamiento, siempre debemos estar pendientes de los riesgos que están latentes en el mercado, los riesgos que están latentes en nuestro entorno y buscar controlar los mismos para así minimizar el efecto que tengan en la empresa. Entonces, el administrador financiero pues va a estar en ese estudio constante de cómo me encuentro en la liquidez y si estoy obteniendo la rentabilidad esperada, si no, entonces debo analizar actividades de inversión o de buscar financiamiento para poder garantizar esa liquidez y ese buen funcionamiento de la empresa. Entonces, para poder estudiar cómo estoy como empresa, pues hago uso de los estados financieros. Estos estados financieros sabemos que una representación estructurada de la situación financiera y de rendimiento de nuestra empresa, en ella vamos es a observar cómo se encuentra y lo utilizamos siempre en la toma de decisiones, dado que al ver los resultados que hemos obtenido en el ejercicio económico en que estamos estudiando, se pueden entonces determinar la responsabilidad que hay en ciertos aspectos negativos o positivos y por ende entonces podemos tomar las decisiones necesarias, generar las estrategias necesarias que me van a permitir entonces mejorar y mantenerme en el sector. Recuerden que los estados financieros más utilizados son el balance general y el estado de resultados. En el balance general debemos tener presente que el activo siempre va a ser igual al pasivo o capital o patrimonio, como también se le conoce, excepto se me genera mi equilibrio en el balance y por lo tanto estos deben de ser iguales. Vamos a estar entonces revisando constantemente ese flujo de caja, dado que es el que me va a permitir ver cómo se ha realizado el ingreso del dinero a nuestra empresa. Así que entrada tenemos de dinero, verla y en qué lo hemos gastado. Si esas entradas de dinero son suficientes, entonces para cubrir los gastos que tenemos establecidos al hablar de los gastos fijos o de los gastos variables que están entonces íntimamente relacionados con mi proceso de producción o de servicio. Nuevamente, enfocamos y resaltamos que estos los utilizamos en la toma de decisiones. Entonces, hay que ver un punto importante en lo que es el balance y el estado de resultados, que en el balance ahí vamos a conocer
cómo están nuestros activos, pasivos y capital, y este se denomina estático, es decir, es una fecha determinada. Generalmente el balance lo hacemos al fin del año y este lo comparamos con estado financiero de años anteriores. Y el estado de resultado, ahí vemos cómo fueron nuestros ingresos, cuáles fueron nuestros ingresos, cómo fueron nuestros gastos y por ende cuál es la utilidad neta que estamos obteniendo en el ejercicio establecido. En este caso, ahí este es un poco más dinámico y lo podemos hacer en periodos específicos, lo podemos hacer entonces en meses, en trimestres, en el periodo que necesitamos estudiar el resultado que hemos obtenido de nuestra actividad económica. Algunos conceptos generales como balance en general, que me relaciona los activos y los pasivos, el capital. El balance es una fotografía de la entidad, por lo que también se le conoce un estado de situación. El estado de resultado, pues ya vemos que en él se presenta un resumen de los ingresos y los gastos. Es también llamado estado de operaciones y es una película de las operaciones de la entidad durante el periodo. Aquí podemos entonces obtener o saber cuál es la utilidad neta, es decir, cuáles son el resultado que tengo de restarle los gastos a los ingresos que he obtenido. En el estado de capital, pues aquí ya vemos cuál es el capital, los cambios que ocurren en el capital en nuestra entidad, y al igual que el estado de resultados, es considerado un estado financiero dinámico. ¿Por qué? Porque el capital me está variando constantemente y al observar en un momento dado, pues podemos comparar con otro periodo cómo se ha utilizado dicho capital, en qué se ha gastado y cuáles son los cambios que ha tenido el mismo. Para poder analizar los estados financieros, entonces debemos tener en cuenta que analizar es descomponer en elementos o partes, ¿sí? Vamos a analizar. Vamos entonces a tomar cada una de las partes de los estados financieros, ¿sí? Por eso que lo estudiamos en activo, pasivo y patrimonio, y en el estado de resultado, entonces vemos los ingresos, los gastos, la utilidad antes de impuestos, los impuestos y las utilidades netas. En los análisis, cuando hablamos de análisis financiero, entonces es un estudio de esa realidad financiera. Y aquí, entonces, vamos a interpretar diferentes hechos que se están presentando, diferentes situaciones, qué es lo que me está causando una situación específica, cuáles son las consecuencias de dicha situación y por ende tomar las decisiones necesarias para mejorar o seguir creciendo de forma exponencial nuestra empresa. El análisis del estado financiero también es conocido como un análisis económico financiero. Y aquí entonces se utiliza una serie de técnicas para diagnosticar la situación y ver cuál es la perspectiva de la empresa en un futuro y tomar las decisiones correctas. Análisis económico, vemos entonces la descomposición de los fenómenos económicos en sus partes integrantes. Interpretar entonces la apreciación relativa de conceptos y cifras de contenidos, ¿sí? Vamos a interpretar. Recuerden que cuando estamos haciendo el estudio, ¿sí? El análisis de los estados financieros, tenemos una cantidad de datos, una cantidad de números, la aplicación de una serie de fórmulas que me van a arrojar entonces un resultado. Ese resultado se queda solo en un número, en una cifra, si no lo interpretamos. Entonces, al interpretar es que podemos conocer qué significa ese número, qué significa esa cifra para nuestra empresa. Si este número es positivo o negativo para la misma y por ende poder entonces buscar las causas de la misma y hacer los cambios pertinentes que minimicen entonces esos aspectos negativos o maximicen todo lo fortaleza que estamos obteniendo con el buen desempeño de nuestra empresa. Hay diferentes técnicas para interpretar y entonces tenemos el análisis y el comparar, ¿sí? Recuerden que siempre vamos a comparar con años anteriores, con el periodo, con el mismo periodo anterior. Entonces, vamos a hacer un estudio de cómo la empresa funcionó en el mes de septiembre. Entonces, podemos hacer un análisis del mes de septiembre del 2024 con relación al mes de septiembre del 2023 y ahí vemos entonces los cambios que pueden surgir en un momento dado
en este caso, durante ese mes. El análisis de los estados financieros me van a permitir entonces tener esa perspectiva interna de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese estudio nos va entonces, lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar de forma interna para conocer nuestras debilidades, conocer nuestras fortalezas, ver en qué estamos fallando y a su vez qué estamos haciendo bien y seguir aprovechando eso que la empresa está desarrollando de forma positiva. Entonces, el análisis de estados financieros lo vamos a utilizar desde una perspectiva interna para poder entonces buscar esos puntos débiles que nos pueden amenazar el futuro o el funcionamiento de la empresa y por ende aprovechar los puntos fuertes que me permiten alcanzar los objetivos y por ende minimizar esos puntos negativos o débiles que tenemos. Y desde esa perspectiva externa, pues entonces este es utilizado en todos aquellos que quieren conocer la situación y evaluar cómo se encuentra nuestra empresa. Aquí vemos que algunos proveedores, algunos entidades financieras, pues entonces solicitan estos estados financieros para ver cómo estamos como empresa y ellos poder tomar decisiones en si nos pueden otorgar el crédito en la materia prima o nos pueden, en la compra de la materia prima o nos pueden otorgar ese crédito en que necesitamos, ya sea de capital o para invertir en un proyecto de mejoramiento de nuestra empresa. Entonces, hay dos análisis que son importantes y que nos muestran cuáles son esos cambios que se están dando de entre los periodos que estamos estudiando. Entonces, el análisis horizontal y el análisis vertical. El análisis horizontal nos presenta esa variación que ha sufrido cada uno con respecto al año anterior. Es decir, si estamos analizando el año 2023 con el 2022, entonces vamos a ver cómo los activos si han aumentado o disminuido de un año al otro. Entonces, aquí vamos a poder obtener esa variación de cada uno de los elementos que conforman mi estado financiero. Y el análisis vertical es donde vamos a estudiar cuál es la participación que tiene cada uno de los rubros que conforman nuestro estado financiero con referente al global o al rubro principal que estamos estudiando. Entonces, cuando vemos los activos, vemos que mi activo total, entonces va a ser ese rubro total y el activo corriente, entonces vemos qué porcentaje de participación o qué porcentaje de ese activo total es ese activo corriente y al compararlo con años anteriores vemos si ha aumentado o disminuido. Para poder entenderlo mejor, vamos a verlo de forma gráfica. En este caso, en la tabla, aquí tenemos entonces los activos de un balance. Ahí están los diferentes rubros que conforman cada uno de ellos. Tenemos el activo corriente, el activo no corriente. Dentro del activo corriente tenemos el efectivo, las cuentas por cobrar, entre otras. Y los activos no corrientes tenemos algunas inversiones, activos fijos. Entonces aquí tenemos 2 años y podemos ver que cuál es entonces el análisis horizontal, que era lo que estamos hablando, que es cómo ha variado cada uno de forma horizontal cada rubro con respecto al anterior. Aquí vemos que la variación es de 2 millones, es decir, que mis cuentas por cobrar se incrementaron en un 78,42%. Cuando hablamos de variación relativa, recuerde que lo interpretamos en porcentaje. Y la variación absoluta la interpretamos en cantidades. En este caso, son unidades monetarias porque estamos analizando el monto que corresponde a cada una de ellas y esto está expresado en unidades monetarias. Y cuando vemos el análisis vertical, entonces vemos que el activo total me corresponde al 100% y el activo corriente entonces es el 29,65% de ese 100%.
Para la aplicación de la fórmula, pues es muy sencillo. En la variación absoluta, pues es restar el año más reciente al año anterior y eso me da entonces la variación. Si la variación es positiva, quiere decir que en el año más reciente aumentó y por eso mi resultado es positivo. Si el resultado es negativo, quiere decir que el año más reciente disminuyó dicho rubro y por lo tanto el resultado es negativo. Cuando hablamos de variación absoluta, variación relativa, entonces recuerda que es porcentaje. En este caso vamos a dividir el año más reciente entre el año anterior. Eso le vamos a restar 1 y lo multiplicamos por 100 y me da el porcentaje. Aquí entonces vemos que si el año antes, si este me da negativo, quiere decir que este disminuyó y si me da positivo, quiere decir que aumentó. En cuanto a el análisis vertical, vemos que tomamos el rubro que estamos estudiando, en este caso activos corrientes, lo dividimos entre el total de activos. Vemos que la fórmula tiene los símbolos de dólar. Eso quiere decir que al realizar mi fórmula, ese valor va a quedar fijo, no me va a variar, sino que el único monto que va a estar variando va a ser el de cada uno de los rubros que estoy estudiando. Y ese valor, pues entonces me va a dar a mí el porcentaje de participación. Vemos entonces que los activos corrientes representan un 70% de esos, del 100%, ¿sí? Del activo total, y al sumar cada uno de ellos, pues me debe dar un 70,35%. Y la suma del corriente con el no corriente, pues me debe dar el 100%. Ahora, en el estado de resultados, el análisis vertical es diferente. ¿Por qué? Porque el análisis vertical lo vamos a ver qué porcentaje de mis ventas corresponde a ese rubro. Entonces, vemos que aquí al analizar las ventas es el 100% y decimos que los gastos de administración corresponden entonces en el año 2014 el 12,41% de ese total de las ventas. Cuando vemos al final el resultado del ejercicio, entonces vemos que en el año 2013 el resultado del ejercicio fue que lo que yo tuve realmente como ganancias fue el 3,97% de mis ventas totales. Y en el año 2014 fue 5,77%. Aquí al analizar ambos resultados podemos ver que en el año 2014 se incrementaron las ganancias de la empresa. ¿Por qué? Porque fue más alto el porcentaje que se obtuvo de resultado de ganancia con relación a las ventas totales. También en el análisis económico financiero vamos a hacer el estudio de los ratios o razones financieras, que era lo que les estaba diciendo, que era la aplicación de esa fórmula. Esa aplicación de las fórmulas me van a decir a mí cómo me encuentro, ¿sí? Y con él vamos a poder determinar puntos débiles de la empresa, problemas, anomalías y en ciertos casos me sirven para formular un juicio de cómo me encuentro como empresa. Entonces, estos ratios me van entonces a decir cómo me encuentro en cuanto a mi liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Estos grupos de razones, entre ellos, pues hay una serie de fórmulas que debemos aplicar y son las que me van entonces dar los resultados y con ello poder interpretar y analizar dichos resultados y tomar una decisión en un momento dado. ¿Para qué me sirven entonces las razones financieras en algunos casos? Pues tenemos que las instituciones bancarias les interesan las razones de liquidez a corto plazo, dado que este me puede permitir estudiar la capacidad de pago de un cliente. Entonces, estas razones de liquidez a corto plazo, con ellas vamos a determinar si el cliente tiene capacidad de pago o no. Los acreedores, vamos a ver entonces las razones de rentabilidad, es decir, para poder la capacidad de generación de utilidades
en un momento dado. Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito generar utilidades para poder pagar lo que yo debo. Y los accionistas, pues entonces van a estar pendientes más en las razones de rentabilidad a corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque es lo que le van a mostrar qué tan rentables es el dinero que ellos están invirtiendo en la empresa. Para poder desarrollar el informe financiero, entonces se coloca un encabezado donde vamos a colocar el nombre de la empresa, el nombre del informe, los estados financieros que se van a analizar, es decir, vamos a decir cuál es el periodo que estamos analizando y, por supuesto, el lugar y fecha de elaboración de dicho informe. Luego se hace un pequeño resumen de la empresa, una breve descripción de la empresa y por ende se colocan cuáles son los propósitos del informe. Presentamos nuestros estados financieros con los que vamos a hacer el análisis. Si son de 2 años, entonces colocamos los estados financieros de los 2 años consecutivos. Si son 3 años, pues 3 años consecutivos. Lo importante es tener en cuenta que siempre el análisis financiero se hace de 2 años consecutivos. De años consecutivos. Luego vamos a presentar los gráficos de dichos estados financieros. ¿Por qué? Recuerden que muchas veces las personas que van a ver el informe son más visuales. Entonces, al observar los gráficos, pues pueden determinar con mayor facilidad si ciertos rubros que les interesa a ellos, como los activos, han aumentado o disminuido con tan solo ver la gráfica. Luego presentamos ese análisis vertical y horizontal que, como ya lo mencioné, me van a permitir entonces conocer cómo he variado de forma horizontal, es decir, cómo he cambiado de un año al otro y en qué porcentaje lo he hecho. Hago el cálculo de los indicadores financieros y aquí entonces identifico los problemas, es decir, hago una descripción de cuáles son los problemas que me están generando eso y hago el análisis de la causa, es decir, hago de forma detallada y concisa las causas que me están generando dichos problemas. ¿Para qué? Para poder entonces concluir y recomendar a los accionistas, a la junta directiva, qué es lo que debe hacer para poder mejorar. Entonces, vemos que ese análisis financiero lo que me va a permitir es analizar cómo me encuentro en un momento dado y poder entonces pronosticar o hacer ese pronóstico de qué puedo lograr si hago ciertos cambios. Ahora, dentro de de la administración financiera debemos hablar de la planificación financiera, es decir, cómo voy a utilizar yo el dinero que me está ingresando en la empresa. Entonces, aquí vamos a ver que en este ciclo operativo de una empresa vamos a tener que este inicia cuando hago la compra de la materia prima. Entonces, hago mi compra de la materia prima, en algunos casos las hago a crédito y por lo tanto ahí inicia mi ciclo operativo de la empresa. Este ciclo, entonces, compro mi materia prima y comienza el ciclo promedio de inventario. ¿A qué se refiere ese ciclo promedio de inventario? Es el tiempo que dura la materia prima en transformarse en un producto final, es decir, al que va para el mercado. Al salir al mercado, entonces se generan mis ventas. Al igual que las compras de la materia prima las puedo hacer a crédito, también puedo tener esa política de ventas a crédito y por lo tanto mis clientes pueden obtener los productos a crédito. Entonces aquí comienza mi ciclo de cuentas por cobrar, es decir, el tiempo que yo tardo en cobrar el producto vendido. Estos dos me indican a mí cuál es el ciclo operativo, es decir, desde el momento que adquiero la materia prima y ya obtengo el dinero producto de la venta. Sin embargo, debemos tener en cuenta que también está involucrado en este ciclo cuánto tardo yo en pagar esos productos, esa materia prima que he adquirido a crédito. Entonces, a eso le llamamos el ciclo promedio de las cuentas por pagar. Al tener todo esto, tenemos entonces el ciclo promedio del inventario más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar, me da entonces mi ciclo de caja. Entonces decimos que mi ciclo promedio 151 menos 153 menos 151 me da 2 días. Mi ciclo de
caja. Es decir, que en 2 días yo tengo la liquidez, tengo el dinero disponible para poder entonces pagar los compromisos que yo tengo adquiridos. En la actividad, ahí decimos que debemos entonces resolver el ejercicio propuesto en el cual vamos a tener un enunciado. Ese enunciado está acompañado de unos datos históricos que vamos a utilizar dentro de los cálculos y algunas situaciones que debemos entonces estudiar como administración, como administradores financieros. Vamos a estudiar entonces una situación actual, es decir, cómo nos encontramos, y luego hay una serie de planteamientos que debemos desarrollar para poder entonces analizar y comparar los resultados en cada una de esas opciones y poder entonces determinar a través del ahorro y la pérdida que se puede estar incurriendo en cada una de ellas cuál es la mejor opción para la empresa. Entonces, ciclo de caja, como ya lo mencioné, es el plazo promedio de inventario más el plazo promedio de cuentas por cobrar menos el plazo promedio de las cuentas por pagar. El plazo promedio, todos los plazos promedios se van a calcular colocando 360, que es mi ciclo de días, ¿sí? Que se utiliza, si es de inventario, entonces entre mi rotación de inventario. Pero para poder calcular la rotación de inventario, vamos a hacer los costos de venta entre el inventario promedio. Ahí obtenemos un número en la rotación, al hacer el cálculo de la rotación de inventario. Ese número que estamos calculando debemos tener presente y cuidado al momento de realizar el cálculo que dicho número debe ser un número entero. Luego, al aplicar la fórmula 360 entre 9, pues me va a dar también un resultado. Ese resultado también debemos tener cuidado de tomar un número entero. Y para ello, pues entonces vamos a aplicar las diferentes técnicas de redondeo. Es decir, si el decimal está por 5 o por encima de 5, entonces es el entero siguiente, o si es por debajo de 5, entonces lo dejamos en el entero que hemos obtenido. Para el plazo promedio de las cuentas por cobrar, tenemos que, como ya lo mencioné, 360, que son los días comerciales, entre la rotación de cuentas por cobrar. Calculamos entonces la rotación de cuentas por cobrar, que es venta a crédito entre el promedio de cuentas por cobrar, y así podemos entonces obtener el resultado de la rotación y dividir 360 entre ese resultado. Al igual que el anterior, vamos entonces a ver que debe ser un número entero y el plazo promedio también debe ser un número entero. Calculamos entonces el plazo promedio de las cuentas por pagar igual 360 entre la rotación de las cuentas por pagar. Aquí podemos ver entonces que la rotación de cuentas por pagar son todas aquellas compras a crédito que he hecho entre el promedio de cuentas por pagar. Nos da el número, lo redondeamos, lo dividimos y nos da entonces ese plazo promedio de mis cuentas por pagar. Ya al obtener cada uno de los resultados, vimos que el plazo promedio de inventario eran 40 días, que el plazo promedio de las cuentas por cobrar es 51 y que el plazo de cuentas por pagar es 45. ¿Qué nos dicen esos tres números? Que tardamos 40 días en transformar la materia prima en un producto terminado. Tardamos 51 días en obtener el dinero producto de la venta de ese producto terminado que salió al mercado, pero tenemos 45 días para poder pagar la materia prima que hemos adquirido a crédito. Por lo tanto, el ciclo de caja me está diciendo que son 46 días. Aquí ya podemos ver que nuestra empresa no tiene liquidez, dado que yo necesito 46 días para poder tener el dinero que me va a permitir pagar los compromisos adquiridos con los proveedores y con ellos tengo solamente 45 días. Es decir, lo estoy obteniendo un día después. Y aparte de eso, todo el dinero lo estamos teniendo 51 días, es decir, 6 días posterior al día que tengo que cancelar, que tengo que pagar las deudas que tengo con mis proveedores. Entonces, aquí ya
con solo analizar el ciclo de caja, estamos viendo que la empresa está cometiendo errores con las políticas que está aplicando y por ende debe entonces ver cuál es la solución. Luego que ya obtenemos el ciclo de caja, debemos entonces conocer cuál es la rotación de ese ciclo de caja, es decir, cuántas veces al año se lleva a cabo el proceso del ciclo de caja. Y para eso dividimos 360 entre el ciclo de caja y obtenemos el número. En este ejemplo son 8 veces al año. Luego, hay que hacer un cálculo que es importante, que es el saber cuánto efectivo debemos tener en caja para garantizar de que podemos pagar los compromisos y que vamos a tener la liquidez necesaria. Entonces, aquí colocamos los desembolsos totales, lo dividimos entre esa rotación de efectivo, es decir, las veces que voy yo a hacer, va a tener mi ciclo de caja y obtengo entonces ese efectivo que debo tener yo en caja. Entonces me está diciendo que yo las 8 veces que llevo a cabo mi ciclo de caja, debo tener un monto mínimo de 6.250.000 para poder pagar las cuentas y no recurrir a un préstamo. Sin embargo, mantener ese dinero en caja me conlleva una pérdida, en este caso un costo de oportunidad, es decir, lo que yo dejo de adquirir por tener el dinero en caja. Si tomando como ejemplo que la tasa de rendimiento en el mercado es del 24%, al yo sacarle el 24% al 6.950.000, estamos dejando de percibir 1.500.000 por mantener dicho dinero en la caja. De esta forma, aquí ya tenemos cuál es la situación actual de mi empresa. Aquí ya sabemos cuál es, cómo estamos funcionando y qué es lo que se requiere para tener entonces, poder pagar las deudas, cuánto estamos dejando de percibir y cuáles son los tiempos en que se llevan a cabo cada una de las actividades, tanto de transformación de materia prima, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Entonces, en las opciones que le estaba mostrando, dicen que ahí hay varios, ¿sí?, aspectos que debemos estudiar y la primera opción me dice que el administrador propone un pedido promedio de pago a los proveedores de 40 días. Es decir, yo voy a tomar mi ciclo de caja que ya calculé y solo voy a sustituir, en este caso, mi plazo promedio de cuentas por pagar. Al sustituir, pues me da un nuevo ciclo de caja, por lo tanto me da una nueva rotación de efectivo y por lo tanto me da un nuevo efectivo mínimo que debo tener. Ese nuevo efectivo mínimo que debo tener se va a convertir en un nuevo costo de oportunidad y por lo tanto lo debo comparar con la situación actual, que es la real de nuestra empresa, y ahí poder determinar si esta opción me conviene o no con relación a la actualidad. De esa forma, vamos a seguir realizando todas las opciones hasta llegar al ítem ya les voy a decir, el ítem 7, que aquí cambia la forma hasta el ítem 7, ¿sí? En el del ítem 2 al ítem 6, simplemente voy a sustituir la cantidad de días, ¿sí?, que en este caso el plazo promedio que estoy proponiendo en mi ciclo de caja actual. Ya en el ítem 7 nos olvidamos de la situación actual y hacemos mezcla de las diferentes opciones presentes desde el 2 hasta el 6 para generar otras opciones de ciclo de caja. Y de esta forma, al tener la comparación de la situación actual solamente cambiando uno de los plazos promedio y al tener las opciones al utilizar diferentes opciones de plazo promedio y obtener diferentes ciclos de caja, vamos a determinar cuál es la opción que mejor se le conviene a la empresa. Es decir, la que es más favorable a la empresa y la que me genera mayor estabilidad, la que me genera mayor liquidez, la que me genera esa tranquilidad y por ende la menor pérdida por mantener ese dinero en caja.
Espero que este resumen haya aclarado algunas dudas, haya sido de provecho y nos permita entonces poder entender aún mejor el mundo de las finanzas y por ende la importancia que tiene entonces el análisis financiero de cada una de las empresas. Un análisis financiero realizado a tiempo, un análisis financiero donde hagamos esa comparación de los ratios con los estándares que están en el sector, con este, los máximos y mínimos permitidos dentro de una empresa, van a conllevar a una toma de decisiones a tiempo y por ende que la empresa pueda funcionar correctamente y seguir en el mercado. Estoy atento ante cualquier duda que se presente y espero que sigamos creciendo cada día académicamente, profesional y ese crecimiento sea aplicado en cada uno de sus puestos de trabajo o en sus empresas, en el caso de ser emprendedores, y así contribuir con ese crecimiento económico que todos esperamos en nuestro país y en cualquier lugar donde nos encontremos. Muchas gracias.